FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a mi querido hermano Joselo. Bienvenido, Joselo. Sí, un gozo estar nuevamente con ustedes. Me encanta que tú utilizas mucho el término hermano porque realmente somos hermanos en Cristo. Sí. Y me gusta que siempre que hablamos usas mucho esa palabra, así que me da mucho ánimo al corazón y un placer poder compartir con ustedes. Y pues la última vez, Joselo, estuviste aquí en el estudio conmigo platicando acerca de los dones y de tu otro libro sobre los dones espirituales. Y hoy queremos hablar de un libro que acaba de salir este año, que se llama La Conciencia Cristiana. Entonces, cuéntame un poquito acerca de este libro, José. ¿Qué es lo que ¿de qué se trata primeramente? ¿Y qué te movió a escribirlo? Y luego podemos hablar un poquito más de detalles sobre algunas otras cosas que vienen ahí. Mira, voy a empezar por qué me movió y quizás decirte un poquito. Okay. De verdad que es algo que llevo pensando cerca de 20 años, pienso profundamente este tema. Y si alguien me preguntara qué tema es necesario que la iglesia estudie, que ha sido olvidado, no estoy diciendo que este es el tema más importante, pero pienso que es un tema que ha sido dejado atrás, que es importante, es cómo desarrollamos conciencias robustas que están afirmadas en la palabra del Señor, pero que entendemos que hay áreas que podemos diferenciar. Entonces, he visto el daño o el problema de no entender este término, que crea división, crea contiendas donde no debería haberlos, porque no entendemos simplemente, ok, este es un tema que puedo diferenciar con mi hermano y yo le permito a mi hermano que le rinda cuenta a Dios sobre el mismo. Entonces, el libro trata básicamente cómo uno toma el proceso de pensar y que tu conciencia esté informada por la palabra del Señor para tomar decisiones. Y tú puedes tener tres tipos de decisiones. Decisiones que básicamente la Biblia claramente habla sobre ellas. Decisiones que la Biblia da principios, pero no da prácticas específicas. Y decisiones que están más abiertas. Pero todas necesitamos que la palabra nos informe y tener convicciones bíblicas. Y básicamente defino lo que es conciencia cristiana y luego lo que es un proceso de cómo vamos progresivamente llegando a un pensamiento profundo bíblico para crecer en lo que sería sabiduría bíblica, que es aplicar estas verdades. Romanos capítulo 14, que básicamente el libro estaba basado en Romanos 14 y 1 Corintios 8, 9 y 10, presenta este principio que en aspectos que podemos diferenciar como creyentes, no nos juzgamos el uno al otro, damos espacio, cada cual permite que el otro rinda cuenta a Dios, pero es interesante que el texto me dice que el pecado no es si hago una cosa o hago la otra. El texto lo que me dice que es pecado es hacer algo sin tener la convicción. Y si tú me preguntas, yo creo que es una de las formas que muchos cristianos pecamos. Simplemente hacemos cosas porque es lo que la cultura hace, simplemente hacemos cosas porque el pastor me lo dijo, simplemente hacemos cosas porque hace sentido y no es porque hemos pasado el tiempo de meditar y estudiar la palabra del Señor y tener convicciones personales. El libro termina como con diferentes temas que muestran una forma de cómo yo practico esto en diferentes temas, desde la importancia del Día del Señor, cómo criar a mis hijos, hablo sobre el noviazgo, hablo sobre diferentes aspectos, hablo sobre ingerir alcohol, diferentes aspectos que son aspectos de conciencia. Algunos de ellos no debe haber mucha diferencia entre los cristianos, pero en otros pudiera haber diferencia. Claro. Y tú dirías, José, lo que una de las razones por las que este es un tema tan importante es justamente porque es un tema que afecta a la unidad de la iglesia muchas veces.
cómo manejamos este tema de conciencia, cómo elevamos ciertas cosas en nuestra opinión, a veces solamente, y creamos una división que no debería de existir. Entonces creo que muchas de las tensiones y divisiones que se causan es porque no entendemos correctamente cómo evaluar bíblicamente un tema en particular. Sí, mira, y hay dos cosas para mí que son importantes. Preservar la unidad es un tema bien importante de la conciencia. Y el segundo es, al final del día, afecta nuestra visión del Evangelio. Claro. Hay un aspecto que a mí me gusta decir, todos nos gusta regresar a Roma, todos nos gusta el catolicismo, en cierta forma. Y una de las cosas que distinguió la Reforma, y el capítulo 1 del libro, utilizo escritos de Lutero para basarme en ellos, es este aspecto de la libertad que tenemos. Y la libertad no es libertinaje, la libertad es la realización de cuáles son nuestras responsabilidades. Claro. y poder cumplirlas delante del Señor. Y en ese aspecto, tener el discernimiento, la sabiduría de saber, mira, esto es un tema que yo necesito tener una convicción profunda. Es un tema que necesito para pastorear a mi iglesia, para criar a mis hijos, cómo me voy a mover hacia adelante, pero no puedo imponerlo. Voy a dar un tema que quizás puedes ahora mismo, el uso de celulares en adolescentes. Yo tengo opiniones bien convencidas de ellas. Te puedo compartir mis opiniones, pero como pastor de mi iglesia local, no le puedo decir a alguien, si tú le das un celular a tu hijo, estás pecando. Pienso que estaría moviéndome por encima de lo que la Biblia me permite hacer. Y le puedo decir, si lo haces sin dedicarle el tiempo, sin haberlo pensado, sin haberlo dado, puede ser bastante necio, porque la palabra contraria a la sabiduría bíblica es necedad. Es necedad. Pero no puedo disciplinar a alguien porque está usando un celular a su adolescente. Entonces, esas son las áreas donde yo puedo tener convicciones profundas, y es algo que es importante cuando creo a mis hijos, decirle, las prácticas que tenemos como familia son nuestras prácticas, y no juzgamos a otros hermanos que hacen cosas diferentes a nosotros, que la Biblia claramente no presenta como pecados. Claro. Y hay cosas que sí son claramente pecado, ¿no? Y entonces ya tienes todas estas diferentes categorías que tienes que aprender a manejar sabiamente como cristiano. Hay cosas que sí puedes decir, no, eso sí es pecado, eso sí está mal, y sí te voy a disciplinar por eso como miembro de la iglesia, ¿no? Voy a decir uno que no espero que no vaya a ofender a nadie, pero yo creo que estamos entrando un tiempo donde hemos permitido la sensualidad en la vestimenta de damas en la iglesia. Entonces, con el miedo al legalismo, nadie se atreve a tocar temas que son de importancia, donde si a una hermana se le ve partes privadas de su pecho, eso no es algo debatible, eso es pecado. Pero en ese aspecto tenemos que entender y conocer la Biblia, y obviamente se hace en amor, pero traer corrección, traer áreas, y no podemos temer llamarle pecado lo que la Biblia llama pecado, pero tenemos que tener cuidado de llamarle pecado lo que la Biblia da libertad. Claro, claro. Entonces es y tú hablas de eso en el libro, ¿no? Esta tensión entre el legalismo y el libertinaje, que es una tensión con la que todos luchamos, de no agregarle cosas a la Biblia que no está dándonos como mandamiento, pero también a no ignorar cosas que la Biblia está diciendo. Entonces siempre está esa tensión en la vida cristiana. Y tu libro realmente es un esfuerzo por ayudarnos a navegar esas cosas, ¿no? Gran parte de lo que estoy tratando de traer es que la solución, y Sinclair Ferguson lo dice mejor que yo en su libro El Cristo Completo, pero la solución al legalismo no es el libertinaje, ni la solución al libertinaje es el legalismo, es el Evangelio. Entonces claro. el Evangelio nos permite poder decir, en esta área tengo libertad y puedo disfrutar,
y el Evangelio me dice, en esta área tengo que someterme a mi Señor y obedecer. Y ambas son una respuesta o motivadas por la libertad que tenemos en Cristo. Ujú. Servimos a nuestro Señor libremente en las áreas que nos pide servirnos y disfrutamos las áreas que tenemos libertad libremente. Mira, hemos estado en un chat con amigos que estamos estudiando un doctorado y estamos conversando, y yo intencionalmente desde que comenzó ese curso comencé a mandar fotos si estaba con mi familia disfrutando, vacacionando, haciendo algo, y estaban diciendo, mira, otros pastores, esto me ha ayudado a poder disfrutar mis tiempos de descanso. Antes me sentía culpable porque no habían desarrollado una conciencia robusta acerca de cómo navegar ese tiempo. Y parte de lo que nos debemos de ayudar como creyentes es eso mismo, a ayudarnos a poder disfrutar las cosas que el Señor nos permite disfrutar, Claro. pero ayudarnos también a identificar las áreas que quizás estamos permitiendo que el libertinaje entre en nuestras vidas. Sabes, Joselo, hablando de ese punto que estás mencionando, yo cuando prediqué Eclesiastés, cambió mi visión sobre este tema. Me di cuenta cuántas cosas hay hasta mandamiento de disfrutarlas y de poder gozarte con libertad en tantas cosas que Dios nos da y de esa manera también glorificarlo. Entonces, eso es para mí ese libro fue ese cambio de mentalidad un poco en ese punto que mencionas ahorita de cómo vemos la vida y las bendiciones de esta vida, ¿no? Mira, un lema de mi vida está en Eclesiastés. Yo prediqué Eclesiastés también, y este texto me ha dado mucha libertad. Y en nuestra familia le damos con todo al reino, brother. Decimos, hay una frase que decimos, vamos a descansar cuando lleguemos al cielo. Estamos comprometidos con vivir intensamente para el reino. Pero en Eclesiastés 9 dice, vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha probado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu casa. Goza de la vida con la mujer que amas. Entonces, yo digo, puedo lograr un montón de cosas en el ministerio y si no disfruto a mi esposa es vanidad. Entonces, tengo que navegar de una forma sabia, el poder dar lo más que pueda al reino, pero a la misma vez poder disfrutar de mi esposa. Y son áreas que en ocasiones el legalismo, el sentido de culpa, no nos permite disfrutar de libertades que tenemos. Nuevamente, la solución entonces no es, pues la iglesia no importa, porque yo he visto que en los años 90, no sé cómo llegamos a este tema, pero yo creo que es importante porque era como que tenías que estar en la iglesia 7 veces a la semana. Y ese era el modelo de iglesia. Sí. Pero la solución a ese legalismo ha sido ahora, no, la familia no es importante. Claro. Y tiene que haber un sentido de que nuestras familias centradas en el evangelio servimos en la iglesia, pero a la misma vez nos disfrutamos los unos a los otros. Claro, claro. A mí te quiero animar públicamente porque yo he visto lo que he podido observar, que tu familia disfruta estar junta. Y eso es una bendición del Señor, que Sí, es evidente que tus hijos disfrutan estar contigo y con tu esposa. Y eso es un reflejo y ustedes están dándolo todo por el reino, pero a la misma vez tú no puedes esconder eso. Y cuando tú pasas suficiente tiempo con alguien, tú te das cuenta si están aplicando algunos aspectos de Eclesiastés donde disfrutan la libertad de poder tener estas relaciones tan significativas en este mundo. Claro. Sí, gracias, José. Yo también me dio gusto ahora que nos vimos en Guadalajara, también poder conocer a tu familia y ver esta interacción que ustedes tienen juntos. Creo que eso es parte del ministerio que es crucial, es conocernos a ese nivel, ¿no? Más amplio y ver cómo vivimos nuestras vidas y disfrutamos, como dices, disfrutamos en realidad nuestro tiempo juntos y poder salir, pasear, hacer cosas. Te iba a preguntar, Joselo, este punto del contexto cultural, ¿cómo afecta? Porque, por ejemplo, una pregunta muy común, por ejemplo, en relación a los tatuajes, ¿no? La gente dice, ¿es bueno que un cristiano se haga un tatuaje o es malo?
Y, y sí hay muchas cosas así que yo considero que tienen un contexto cultural que es importante considerar, que afecta a la conciencia, justamente. Ujú. Cómo se percibe en mi cultura ciertas cosas también afectan mi decisión sobre si hacerlas o no. Y muchos de los temas que tú tocas en el libro tienen ese punto, ¿no? Que diferentes culturas ven diferentes cosas de diferentes maneras. Y eso es una cosa importante a considerar, ¿no? Sí, mira, el pecado al final del día es pues, más encima de la cultura. Entonces, las cosas que son pecados, pero hay Claro, claro. aspectos de prácticas que debemos de estar conscientes si en donde estamos pueden ser interpretadas y ser de piedra de tropiezo para otras personas venir del evangelio. Algo que yo creo que la gente no entiende es ser piedra de tropiezo no es el hermano legalista que quiere imponer su legalismo. Ser piedra de tropiezo es, tú eres un hermano sólido en el evangelio y algo que tú haces puede hacer que un hermano débil vuelva al mundo. El legalista no me debe interesar su argumento si yo sé que tengo la libertad en algo. Pero lo que tengo que estar consciente es un hermano recién llegado, ¿cómo va a interpretar eso? Por ejemplo, mencionaste el tatuaje. Yo no puedo decir en ningún lugar, porque basado solamente en lo que Levítico dice, le puedo prohibir a alguien, porque si voy a prohibir eso, tengo que empezar a pedirle que se corte la barba de cierta forma, y tengo que un montón de aspectos tienen que... Pero mi pregunta a algunos creyentes ¿es eso algo que haría que un creyente débil diga, bueno, si él se pone tatuaje, eso quiere decir que yo puedo hacer eso y termina en una ganga? Termina, y porque empieza a interpretar tu acto de una forma Claro. que lo puede llevar a tomar decisiones y hay cosas que no hacemos si no lo podemos comunicar. Te voy a dar un ejemplo. Hay cosas que yo hago con mi familia que no las estoy escondiendo, pero no las hago públicas. Porque si alguien me pregunta, yo le voy a decir, mira, hago esto y esto y esto porque tengo estas convicciones y así es que llego a esta conclusión de que puedo Conclusión. participar en estas actividades. Pero si lo simplemente, no sé, no quiero dar, voy a dar un ejemplo, un concierto de música secular. Eh, yo quizás no tenga tanto problema de participar en uno si no fuera un grupo que actualmente es popular. ¿Por qué? Porque el grupo actualmente popular usualmente viene con gente joven que va al concierto a tomar, a drogarse, a hacer diferentes cosas y el ambiente no va a ser. Tú vas a un concierto Claro. de alguien que fue famoso hace 30 años, lo que va a ver es un montón de viejos como tú viendo la Que música. así Todo el son mundo la mayoría de tranquilo. conciertos a los que yo voy, que Exacto, son puros viejos, sí. exacto, son puros viejos. Entonces, voy a esa actividad, no la hago pública, pero si alguien me pregunta, ¿tú alguna vez has ido a un concierto? Digo, mira, he ido a este tipo de conciertos por estas razones y por eso mi conciencia me permite hacer esto. Claro. Entonces hay cosas que no las hacemos públicas, pero no las escondemos en el sentido de que si alguien me pregunta, le puedo dar la explicación de cómo llegué a mi conclusión. Y por eso es que Pablo dice, yo como carne de sacrificio sin ningún problema, pero si alguien me pregunta y hay un hermano débil, me retengo de hacerlo. Abstener. El hermano débil, ahí mira lo que da la tentación de ese hermano. Llegar a esta conclusión. Pablo, apóstol, hombre maduro, come carne de sacrificio, está apoyando el templo. Eso quiere decir que yo puedo ir al templo y regresar al mundo. Entonces él está diciendo, Sí, sí, sí. yo prefiero no comer esa carne si eso hace que un hermano débil no regrese al mundo. Entonces, prácticas así tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que quizás puede ser un poquito difícil de procesar. Yo creo que hoy en día hombres deben de vestirse lo más masculinamente que puedan y mujeres lo más femeninamente que puedan. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura que está tratando de quitar las diferencias, sí. quitar las diferencias. Entonces, es pecaminoso que un hombre use cierto color o pantalones un poco más ceñidos
No, pero quizás en este tiempo cultural debemos estar más conscientes de que debo verme lo más masculino posible. Y lo mismo, es pecaminoso que las chicas se pongan ciertas cosas que pudieran ser más relacionadas con masculino, qué sé yo, algo de fatiga, como el ejército. Pero quizás no es lo más sabio en este tiempo, porque lo que queremos comunicar más constantemente como iglesia es, somos hombres y somos mujeres. Y evitar que hermanos débiles malinterpreten ciertas actitudes que los hagan llevarlos al mundo. Claro. Y entonces estamos conscientes que todo lo que hacemos sí comunica algo. Yep. De Exactamente. alguna manera, ya sea sutil o explícito, pero sí comunica algo sobre nuestras convicciones, ¿no? Exacto. Y tenemos que estar, por eso es importante las cosas que hacemos, tener convicciones, porque con conciencia tranquila podemos explicarle algo. No, es que yo tengo una convicción bíblica acerca de esto y por eso lo estoy practicando. Y en lugar de ser como que tomados por sorpresa, adiós, no sé, es que yo vi a este hermano que hacía eso y yo pues dije, pues lo puedo hacer. Eso no es una convicción bíblica. Eso es simplemente dejar que el mundo dicte. Y lo triste del caso es que porque no tenemos convicciones bíblicas, hemos dejado lo que el sociólogo Charles Taylor habla, la imaginación social dicte las cosas que hacemos. Por ejemplo, tú y yo una vez tuvimos una conversación sobre noviazgo. Y hemos permitido que la revolución sexual sea quien dicte las interacciones entre chicos y chicas, y cosas que eran inimaginables hace 40 o 50 años, las hacemos ahora como si nada, porque es lo que hace la cultura. No estoy hablando del mundo, estoy hablando dentro de la iglesia. La iglesia, sí. Y entonces tú le preguntas a los papás, no, es que eso no es, no, ellos son jovencitos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 7 sobre el papá proteger a su hija? ¿Qué dice? Y no hemos caminado con las verdades bíblicas, sino que dejamos que simplemente la cultura nos empuje a ser como ellos. Sí, estos son temas súper interesantes e importantes de pensar, José. Me da mucho gusto que hayas querido escribir sobre este tema, porque en conocerte personalmente yo sé que son temas que te apasionan y siempre estás luchando con esa dinámica de cómo poder tomar decisiones que honren a Dios. Como decías, hemos hablado de muchos temas como noviazgo y hasta en temas doctrinales, como cuando hablábamos de los dones, ¿no? O sea, cómo buscar la unidad con personas que tienen diferentes opiniones a nosotros. Entonces, creo que esto es súper importante, de tener conversaciones significativas todo el tiempo sobre estos temas. Porque como pastores vamos a lidiar con tema tras tema tras tema, donde hay discernimiento, hay sabiduría, hay considerarnos unos a otros. Y entonces por eso creo que es tan importante. Hablas en tu libro acerca del suicidio, por ejemplo. Hay cristianos que dirían, no, que ese no era cristiano, pues se suicidó. No, un cristiano no puede suicidarse, ¿no? Y ya tienen esta categorización muy clara en sus mentes, pero no hay este sentido pastoral y de considerarnos unos a otros y considerar cuáles son las circunstancias y todos los factores que hubo ahí, cómo buscar ser de ánimo y de bendición en una situación así. O sea, son cosas muy reales de las que estás hablando. Y algo que a mí en ocasiones mi deseo, y lo digo de esta forma, y me han dicho varias veces, yo no quiero ser controversial. Mi deseo es poner a las personas a pensar. Claro. Y en la forma que pastoreo, es más fácil decirle a la gente qué hacer que ponerlos a pensar. Y para mí esa parte es de mucha importancia. Obviamente hay cosas que son bien claras, pero la mayoría de las decisiones que gente va a pedirte consejos son decisiones que son de conciencia. Y yo usualmente comienzo diciéndole, mira, yo no te puedo decir qué hacer,
pero vamos a encontrar cuáles son los principios bíblicos que te pueden ayudar a buscar sabiduría y además buscar qué ídolos funcionales te pueden no dejar tomar la decisión sabia. Uh-huh. Y si uno hace esa asignación, yo creo que Dios da gracia al humilde y te va a dar sabiduría para tomar una decisión que le pueda glorificar a Él. Lo más importante es que con clara conciencia puedes decirle, mi conciencia está tranquila. Uno de esos temas también, el divorcio y el volverse a casar, es uno de esos temas donde también hay una serie de asuntos muy complejos que se involucran en ese tipo de situaciones, ¿no? Que yo como pastor he tenido que lidiar teniendo esta disposición a lo mejor no ser tan duro y tan dogmático en algunas cosas, ¿no? Pero también al mismo tiempo tener bien claros los principios bíblicos, ¿no? Y poder decir, sí, mira, esto es pecado. Y esto, bueno, no sé, hay circunstancias que son muy difíciles y complejas. Y, no sé si me entiendes, ahí es todos estos temas. De hecho, estaba pensando, hubiera sido bueno que hubieras incluido ese, porque eso es una difícil, pero bueno. Yo le dejo a los libros de Jane Addams sobre eso. Mira, sí. Te voy a dar un ejemplo. A veces es más difícil hasta en cosas más del día a día que no son de éxito práctico. Te voy a dar un ejemplo. A mí me ha funcionado. Si alguien me pregunta prácticamente en tu crianza, ¿qué te ha ayudado mucho? Yo digo cenar todos los días. Es algo que para nosotros tiene un impacto donde yo puedo tener un tiempo de dialogar, yo puedo ver dónde está el corazón de mis hijos en ese momento, puedo ver si está endurecido, si está hablando, y de ahí puedo pastorearlos. Yo tengo que tener cuidado. Si alguien me pregunta, yo puedo decirle, mira, a mí cenar con ellos diariamente no lo cambio por nada. Pero lo que yo hago en la cena, tú lo puedes hacer en otro contexto. Claro. Entonces, a veces dogmatizamos prácticas que no funcionan. Y el problema es que pasamos juicio a hermanos que no tienen las mismas prácticas. Que no lo hacen. Uno de estos temas también, José, la educación en casa. Yo he visto que se ha convertido en un tema de este tipo, ¿no? Donde esto es lo que deberías de hacer y esta es la única manera. Y entonces se vuelve un tema que en vez de ayudarnos unos a otros en cómo hacer mejor la educación de nuestros hijos, simplemente estamos poniendo reglas, ¿no? Yo soy muy fanático de la educación en casa porque no ha sido una bendición para mi familia, pero entiendo que no todas las familias tienen las capacidades o están llamados a hacerla. Al fin es cómo somos padres fieles dentro de los diferentes contextos y entender cuáles son los retos de cada contexto. Yo digo a veces la gente me dice, yo no podría por la cantidad de trabajo. Yo digo, yo pienso que si yo enviara a mis hijos a la escuela sería más trabajo. Por estar en casa, porque tendría que estar pendiente de lo que le enseñan, de estar desenseñando, más pero yo digo, tú puedes ser fiel, lo que tienes que estar consciente es qué tengo que hacer para ser fiel. Claro. Voy a tener que hacer programas contigo, José, sobre tema por tema, porque creo que muchos de estos temas son súper interesantes de tener una conversación, ¿no? Yeah. Y de evaluar diferentes perspectivas y diferentes contextos. Vamos a tener que planear otros. O sea, porque creo que cada uno de estos puntos que tú mencionas en tu libro, donde hablas de inmigración, de vacunas, del marxismo cultural, o sea, tienes todos estos ejemplos muy prácticos. Cada uno de esos podría ser un programa aquí, o sea, donde nos metiéramos un poquito más a fondo a hablar sobre las implicaciones de las decisiones que tomamos en relación a esos temas, ¿no? Ayer estaba un hermano de la iglesia y me dijo, acabé tu libro, deberías hacer un libro de cada uno de estos temas. Y yo le dije, no hay tiempo para eso, porque estaba como que sacando un poquito que tengamos el gusto de poder por lo menos pensar acerca de ello. Claro. Pues muchas gracias, José. Esto nada más es para que los que escuchan el programa tengan una idea de qué se trata este libro. Y definitivamente, yo todavía no lo he terminado, he estado
leyendo partes y yo soy muy desorganizado en mi manera de leer libros porque siempre estoy brincando de un capítulo a otro y, esto se me hace interesante y me brinco, ¿no? Entonces, así soy yo cuando estoy leyendo muchas veces. Y eso estaba haciendo con tu libro, como leyendo diferentes secciones, no lo estaba leyendo en orden, pero lo recomiendo muchísimo porque todo lo que he leído, José, lo ha sido de bendición para mí, me ha ayudado a reflexionar y por eso quería hacer este programa para que más personas sepan de lo que Dios ha puesto en tu corazón escribir. Y pues primero Dios, que sea de bendición para la iglesia. Aquí está la conciencia cristiana. Gracias, Joselo. Gracias a ti. Dios te bendiga, brother. Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.